Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto. Continuamos en Café Sin Rosca y vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, la asambleísta Yajaira Urresta, con quien vamos a conversar sobre el inicio del juicio político al ex ministro del Interior, eh, Patricio Carrillo, quien ya cuando se le ha solicitado su comparecencia, pues solamente ha enviado la documentación, no ha dado la cara en la Asamblea Nacional. Damos la bienvenida a nuestra invitada, estimada asambleísta. Muy buenos días. Cuéntenos cómo va el trámite y cómo va la ejecución de este juicio político al ex ministro Patricio Carrillo. Muy buenos días. Muy buenos días, Cecilia, querido, buenos días con hoja de ruta, con mi amado pueblo ecuatoriano. Realmente estar aquí con ustedes y el participar de lo que es el juicio político al ex ministro Patricio Carrillo para nosotros es de un halago absolutamente grande, es un compromiso de vida. Más que por la figura, por las acciones que el ex ministro Patricio Carrillo ha cometido. Hay que recordar al pueblo ecuatoriano que el tema de un juicio político es un tema enteramente que responde al incumplimiento de funciones. El señor Patricio Carrillo ha fungido funciones incluso extrajudiciales, como fue cuando era simplemente policía, pero esta vez el juicio se encasilla dentro de su ministerio. Hay que poner como antecedentes que el presidente de la República, mediante el decreto ejecutivo número 381, expedió el 31 de marzo del 2022 una resolución desvincular al viceministerio del Interior con el de Gobierno y crear el Ministerio del Interior como organismo dotado de autonomía técnica, administrativa, operativa y financiera, cuya finalidad sería preocuparse por la seguridad ciudadana, protección interna y orden público, que en énfasis de esto, el nuevo Ministerio del Interior garantizaría la seguridad ciudadana y la convivencia social pacífica. Aquí vamos a hacer un énfasis pacífica en el cumplimiento y observancia de los derechos humanos fundamentales. Aclarando que el nuevo Ministerio del Interior naturalmente tendría a su cargo todas las unidades administrativas que actualmente se encuentran a cargo del viceministerio y que podía crear órganos administrativos adicionales. Eso es como para poner en contexto del pueblo ecuatoriano cuáles son las funciones del Ministerio del Interior, las mismas que fueron vulneradas, violentadas por parte del ex ministro Patricio Carrillo. Hoy promoviendo este juicio político por las grandes violaciones cometidas por el ministro, el general inspector en servicio pasivo Hernán Patricio Carrillo, todas se han relacionado con los derechos humanos. En el contexto de las situaciones de las inconformidades y manifestaciones sociales que lamentables hechos ocurrieron en junio de 2022, por materia económica, de salud, de falta de oportunidades, la situación de inseguridad elevado y que lamentables hechos están ocurriendo en nuestras calles y nosotros no tenemos, hasta el día de hoy, no tenemos una respuesta tangible. Así que, sin embargo, se debe formar y se debe tomar en cuenta que este tipo de violaciones y hechos ocurridos últimamente no pueden ser silenciados, indiferentemente de lo que el señor Patricio Carrillo en los documentos exponga. Hay que someter a un juicio político por razones de incumplimiento de funciones. Este gobierno ha sido parte y vínculo directo de atropellos a los derechos humanos. Este encargado, el ex ministro Patricio Carrillo, ha incumplido los debidos procesos institucionales y constitucionales para fortalecer a la Policía Nacional y capacitarla en derechos humanos, y no utilizarla como carne de cañón para eventos sociales, ni tampoco para utilizar a la Policía Nacional como mecanismo de apoyo para asesinar al pueblo ecuatoriano. Estas huellas son imborrables y cientos de víctimas y familias están a la espera de, obviamente, verdad, justicia y reparación. No está en discusión
que el incumplimiento de funciones debido a los hechos ocurridos son notorios y de conocimiento público. No se puede ocultar las prácticas establecidas que obviamente estamos nosotros como asambleístas permitiendo que se evidencien. Las prácticas estatales que el exministro Patricio Carrillo, querido Cecitar y hoja de ruta, ha cometido son violentas. Claro. Son unas represiones ejecutadas por la política y diversos desacuerdos sociales porque a él simplemente le han enseñado a que la oposición se la extermina con violencia. Por tal motivo, bajo la norma del artículo 131 de la Constitución de la República, me faculta y faculta a la Asamblea Nacional este juicio político, querido Cecita. Estimada asambleísta, él no se ha presentado, él ha enviado solo documentación. ¿Qué harán ustedes? ¿Pueden obligarlo a que se presente a la asamblea o pueden hacerle el juicio sin la presencia del exministro? A ver, este tiempo ha sido para que el ministro Carrillo responda o exponga su defensa técnica en cuanto a las pruebas técnicas presentadas por los interpelantes. Hasta el momento, él se pudo presentar o no se pudo presentar, pero su exposición a la defensa de prueba lo tenía que también hacer de manera escrita. De aquí viene un segundo momento que es el inicio ya de las comparecencias. Somos 5 interpelantes, pero tengo que ser muy clara con el pueblo. Cuando de los 5 interpelantes, habemos 2 en específico, el compañero Peter Calo de la bancada de Pachacutic y mi persona, pusimos el primer juicio político, cuando él aún era ministro. Y con la valentía del caso, pues nos enfrentamos a presentarlo incluso con una segunda oportunidad debido a que una falla técnica de hackeo en la asamblea bajaron nuestro juicio. Aún así, con mucha valentía, volvimos a presentar en el tiempo estipulado en nuestra ley orgánica. Ahora el segundo momento es de las interpelaciones, de la defensa de la prueba. Y obviamente ahí el ministro Carrillo tendrá, el exministro Patricio Carrillo tendrá la oportunidad de estar presente en la Asamblea Nacional, de hacer de este juicio un juicio de altura, un juicio de diálogo para el pueblo, para que el pueblo escuche ambas partes y podamos ir desgreñando, ir abriendo cada arista de las interpelaciones, de las pruebas contundentes que hemos presentado. Pero de la misma manera, Cecitar, querido, el exministro tiene también oportunidad de no asistir, pero el juicio continuaría. El juicio continúa y entonces, ¿para cuándo está? Bueno, me imagino que debe estar programado o todavía el presidente no ha hecho la convocatoria para el juicio político. Desde este día lunes, querido Cecitar, ya se cuentan 30 días para el tiempo de interpelaciones, para el tiempo de la presentación de testigos, de pruebas, de la contundencia técnica de lo que tiene que tener este juicio político. De parte de Peter Calo y mi persona hemos presentado las pruebas absolutamente técnicas para que no haya un comentario o comentarios sesgados en que esto es un acto de persecución. Nosotros, todas las pruebas son técnicas, la interpelación que vamos a ofrecer al pueblo ecuatoriano, a ofrendar al pueblo ecuatoriano, es absolutamente técnica, que incluso se ha caracterizado en mi persona en la destitución de la expresidenta, vicepresidenta de la Asamblea, la señora Yesenia Guamaní, y de esa manera lo vamos a seguir haciendo. Vuelvo y repito, querido Cecitar, el ex ministro tiene la oportunidad de presentarse y dar la cara o de no asistir y se lo tomará en acto de rebeldía. Estimada asambleísta, quiero agradecerle por esa información, por darnos vinos de lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional y especialmente en este juicio político. La ciudadanía espera respuestas justamente de la actuación del ministro Carrillo en algunos temas como el paro de junio de 2022.
y también pues por la participación como comandante de la policía en el 2019. Ojalá se puedan aclarar todos esos temas. Yo sé que en el juicio político son temas específicos, pero sí sería importante también recordarle toda su actuación en esas dos manifestaciones que hubo del pueblo ecuatoriano por busca de sus derechos, más no por lo que han tratado de vender, que fue algo financiado por el narcoterrorismo, que efectivamente ni siquiera tienen las pruebas, tanto así que han presentado pruebas de narcopolíticos con memes y todo nos apunta a que es una propaganda para la consulta popular. No puedo desaprovechar esta oportunidad de tenerle aquí en Hoja de Ruta para preguntarle justamente sobre la consulta popular y qué opina Yajair Urresta sobre las 8 preguntas que nos ha planteado el presidente de la República. Claro que sí, Cecitar, y gracias por aprovechar mi presencia con mi casa en hoja de ruta. Eh, Vamos a hacer un hilo conductor. El exministro Patricio Carrillo está dentro de este juicio debido a que él, como tú bien lo has dicho, determinó de manera arbitraria el dañar a la ciudadanía y el no cuidarla, el no cuidar a la Policía Nacional, el desvincularse de ser un ente social para ser un ente primitivo. Las causales no solamente son del paro, sino también de la inseguridad, la cual tuvo un incremento durante su gestión, y ese incremento, ese pico que él nos elevó de inseguridad, asesinato y sicariato, hasta el momento no se reduce. De la misma manera que cuando él fue ministro del Interior, las muertes en cárceles incrementaron, y que obviamente ya se sabe que él y el señor Diego Ordóñez ha tenido reuniones privadas con, ahí sí, con las cabezas de las grandes mafias. Y justamente si este hilo conductor por un tema particular. La consulta popular del señor Guillermo Lazo no es ninguna consulta popular. Primero, carece de derecho constitucional, carece de una pregunta abierta al pueblo ecuatoriano, porque se le pidió que también pregunte si él tenía que seguir o no en el poder, y también carece de absolutamente ética profesional. ¿Y por qué ética? Porque quienes están vinculados totalmente abiertos a hablar con el narcotráfico, quienes tienen coches bomba, quienes cadáveres en los puentes, en fin, ha sido justamente dentro del gobierno del señor Guillermo Lazo. Así que el tema de la extradición, primero perderíamos autonomía y dignidad de una nación republicana en derecho constitucional. Segundo, a los Estados Unidos no les interesa, digamos que el nombre de un asaltante, de un arranchador, les interesan nombres de personas duras del narcotráfico. ¿Y quiénes son esas personas duras? Es justamente el señor Danilo Carrera, quien es cuñado del presidente Guillermo Lazo. Pero él lo que quiere aparentar es que esta extradición será para la oposición. Si desde ya han tenido a manos de la fiscalía para poder hacer diarios, cuadernillos que inculpen a cualquier persona, que han forjado pruebas negativas y que al final del día nos damos cuenta que son falsas. Cecitar, pueblo ecuatoriano, ¿ustedes no creen que teniendo la consulta popular aprobada, ellos no van a sembrar pruebas en todos los sentidos para todos los políticos, que seamos oposición y que digamos la verdad al pueblo para llevarnos a los Estados Unidos? Obviamente que va a ser así. Desean una reducción de asambleístas, pero lamentables hechos van a ser de que los asambleístas de provincias pequeñas, de pueblos pequeños, nuestros asambleístas que son de la jurisdicción de Europa y Estados Unidos, no van a poder participar. Nuestra comunidad migrante no va a tener una representatividad en el pleno de la Asamblea. Así que absolutamente las ocho preguntas de Guillermo Lazo carecen de absoluto sentido coherente, constitucional y humano. Por lo tanto, les invito a toda la ciudadanía
a decirle no a Guillermo Lasso. Él nos ha dicho no a la educación, él nos ha dicho no a la salud, él nos ha dicho no al trabajo digno, él nos ha dicho no a las oportunidades de vida digna, él nos ha dicho no a la seguridad. ¿Por qué nosotros vamos a decirle sí a quien está vinculado con paraísos fiscales? ¿Por qué nosotros los ecuatorianos le vamos a decir sí a quien está vinculado con mafias y que se lleva nuestro dinero a sus paraísos fiscales con su cuñado, el señor Danilo Carrera? ¿Por qué nosotros le vamos a decir sí si ni siquiera tenemos carreteras para el buen vivir? Así que es momento de decirle al banquero, al chulquero, a la persona malvada sentada en Carondelet que simplemente vino para hacer su capricho realidad, vamos a decirle no. Así que esas 8 preguntas de la consulta popular, no. Si él nos dijo no para tener vida digna y que nuestros hijos se desarrollen con dignidad, ¿por qué nosotros le vamos a decir sí a un chulquero? Así que todo no para Guillermo Lasso. Todo no, muchísimas gracias, estimada asambleísta, por haber estado con nosotros en este espacio del noticiero Café sin Rosca. Muchísimas gracias y le dejamos con el mensaje final a la ciudadanía que nos escucha. Querido Cecitar, querida hoja de ruta, casa de las voces que queremos simplemente decir la verdad, decirles de que una vez más el pueblo ecuatoriano es digno, el pueblo ecuatoriano no es ningún país torpe. Nosotros tenemos memoria histórica, tenemos memoria que nos ha dejado huellas y que esas huellas aún siguen doliendo muy fuerte. Así que unámonos pueblo ecuatoriano, unámonos por la dignidad, por la salud, la seguridad y que esa unidad vuelva a darnos el país de la gran esperanza, esa patria libre y soberana y que esa patria brille con nuestra tricolor. Recordar que la revolución ciudadana vino a dejar huella al andar, mas no cicatrices ni en el alma ni en el cuerpo. Un fuerte abrazo para el pueblo, un abrazo fraterno para Hoja de Ruta y muchas bendiciones para todos quienes pensamos en libertad. Muchísimas gracias. Ha sido la asambleísta Yajaira Urresta a quien le enviamos un abrazo y le agradecemos por haber estado con nosotros. Y también agradecemos el que ustedes se hayan conectado a Facebook, a YouTube, a nuestra página web www.hojaderutaec.com y también a aquellos que nos están escuchando en la aplicación, en la app de Hoja de Ruta, Radio Hoja de Ruta en Google Play para teléfonos con sistema operativo Android. Apóyennos con sus suscripciones en YouTube, en Facebook. Apóyennos con los superchats, que Hoja de Ruta está para quedarse. Así que muchísimas gracias y nos vemos el día lunes con más aquí en Café Sin Rosca por Hoja de Ruta Radio. Muy buen resto del día. ¿Buscas un aplatamado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.